Me toca presentaros a Eusebi Casanellas. Eusebi Casanellas ha venido aquí, ha hecho un esfuerzo importante para estar aquí hoy, porque mañana se jubila. Hoy se jubila. Fantástico. La última vez que me veis como director del Museo de Ciencia Técnica. Bueno, a Eusebi yo creo que le debemos, en general, este país le debe mucho. Eusebi se imaginó un museo nacional catalán absolutamente distinto de los otros. Los otros beben de alguna manera de la vieja concepción de los museos nacionales estatales, de colecciones reales que se transforman y acaban siendo museos nacionales, siempre ubicados en una capital, etcétera, etcétera. Eusebi se dio cuenta pronto que con los museos de industrialización era un problema sacarlos de su sitio original, ya que cuando se cogían los elementos maquinales y se transportaban a un museo central, se perdían mucha información relevante por el camino. Y se imaginó un museo ya que no tendría la sede central en la capital, sino que aprovechó la oportunidad de una fábrica que apareció en Terrassa. O sea, la sede central ya no está en Barcelona, está en Terrassa. Y después todos los museos industriales representativos de alguna actividad se han desarrollado en el territorio. Como decía que el director general, es como un libro abierto sobre la industrialización catalana, que cada sector es una página abierta en el mismo territorio. Esto, por un lado, fue un hecho innovador que yo creo que le ha dado relevancia a nivel internacional a todo este modelo. Y después también quería agradecerle a Eusebi, que ha sido una persona importante, no solo por sus realizaciones materiales de museos que se ven, etcétera, etcétera, sino, como dice él, muchas veces el valor de este sistema en el que estamos y de los intangibles que hay en él. Eusebi, este museo le debemos mucho. La chispa que pone en marcha todo este lentísimo proceso fue una reunión en Portugal, me acuerdo yo, que dijo: Pep, tengo algún dinerito para empezar a redactar el proyecto arquitectónico. Y así sale el Museo del Corcho aquí. Tuvimos proyecto, no teníamos presupuesto, aparecieron programas europeos y, en fin, la dinámica habitual de estas construcciones eternas, sino que tardan muchos años. En este caso hemos tardado casi 10 años, pero que le debemos absolutamente esto, ¿no? El ser la chispa, el take-off original. Y después ha sido también una fuente de inspiración constante. Sus viajes por Europa, su conocimiento profundo de este tipo de museos nos han dado visión y perspectiva a todos. Nos han dado visión y la convicción, entre otras cosas, de la necesidad de hacer un museo aquí en Palafrugell que trascendiera el interés local, ¿no? De que fuera una aportación desde Palafrugell a la museología nacional, de alguna manera, ¿no? Aprovechando este impulso corchero. Yo, no sé, sabe que lo quiero darle públicamente las gracias y, bueno, os dejo con él, que seguro que disfrutaremos un rato. Gracias. Bueno, con Pep somos amigos no solo hemos sido compañeros de trabajo, y también hemos pasado muchos ratos, buenos ratos, y también hablando a veces de nuestros problemas. Y verdaderamente yo hace un poco le estaba diciendo que le felicitaba por todo este proceso de este museo. Es decir, yo creo que este museo, si nosotros me hubieran dicho hace un tiempo que acabaría como ha acabado, me hubiera costado creerlo, a pesar de que estaba a su lado impulsando, pero veía muchas dificultades. Y últimamente los vientos no eran muy favorables, y por lo tanto yo creo que a veces cuando se habla de instituciones se ha de tener muy en cuenta las personas que lo fomentan. Ha pasado momentos muy malos Pep aquí, y yo creo que últimamente pues se ha desarrollado una estrategia que se ha podido preservar y restaurar este edificio, y además pues actualmente hay unos dineros para continuarlo. Yo creo que es así a nivel internacional será el Museo del Corcho, aún desde el Museo del Corcho es el más importante que hay, perdón, con los de Seixal, que tenéis un edificio magnífico y unas posibilidades magníficas, pero digamos, yo creo que este museo puede ser un referente en el Museo del Corcho. El mundo del Corcho, perdón.
Pepa hace unos 20 días me dijo, oye, vamos a organizar unas jornadas dentro de un programa. Y me dijo, bueno, tú hablas sobre redes internacionales de ciencia y técnica. Y yo, como somos amigos, le dije, bueno, sí, que sí. Y después cuando vi lo que suponía esto, vi que había sido un poco inconsciente. Sí que a veces la inconsciencia no solo es de juventud, sino también cuando te estás a punto de jubilar también haces cosas un poco inconscientes. Y esto os lo digo porque, por ejemplo, hoy mismo, bueno, estoy cerrando cosas y además he estado 3 días en gripe, con lo cual no podía hacer lo que quería realizar. Y bueno, esto es un poco de excusa porque la presentación que haré no está lo bien cuidada que a mí me hubiera gustado. Es un tema, lo digo porque es un tema complejo. Al principio, bueno, sabes cosas, pero cuando lo has de sistematizar, sintetizar y explicar, es mucho más difícil. Has de ver los museos, has de enterarte, porque hay cambios que no te los esperabas en el mundo museístico, y pues me excuso un poco, pero tenéis en cuenta el estrés que he tenido para cerrar estos días con la enfermedad, que no he podido hacer lo que a mí me hubiera gustado. Yo cuando hablamos de museos de ciencia y técnica y museos de la industrialización, me gustaría un poco separar estas dos concepciones. Los museos de técnica, sobre todo, de la técnica, son museos que surgen con la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa, cuando ven que, digamos, que el pueblo un poco destruye los símbolos del poder que era la Iglesia y la nobleza, es decir, que destruyen catedrales como la Iglesia de Cluny o palacios, de alguna manera, dentro del mismo consistorio hay una reacción, se dan cuenta de que este tiene un valor y, por lo tanto, crean un decreto en el cual dice que el Estado ha de preservar los bienes que representan la creatividad humana en el campo de las artes y de las ciencias. Y allí se creó, al cabo de poco tiempo, un año después del Louvre, en 94 se creó el Museo d'Arts et Métiers de París, que fue la primera colección de museos de ciencia y técnica. Y de alguna manera, los museos de ciencia y técnica lo que han pretendido, pues, es exponer objetos históricos que representen la evolución de la técnica. Estoy hablando, pues, puede ser de máquinas, de coches, de todo tipo de cosas. En principio, son museos que cuando yo entré, sobre todo, estaban... los directores eran ingenieros, yo soy ingeniero, es decir, que era desde un punto de vista muy técnico, y lo que querían y pues eran muy didácticos. Lo que querían era que la gente entendiera la cultura y la técnica, y que la gente y los jóvenes entraran en el mundo de la técnica. Y después resaltar los valores de la ciencia y de la técnica, de manera de crear de crear vocaciones técnicas y de ayudar a la gente o a las personas que estaban trabajando a comprender elementos de la ciencia y la técnica. Por ejemplo, el Museo de Múnich es muy claro. Por ejemplo, en 1901 el director dice que los objetos han de estar muy bien iluminados, porque los obreros, cuando salen del trabajo, pueden ir al museo y ver piezas técnicas para entender cómo funcionaban. Después esto se ha creado el Science Museum, y más o menos cada ciudad, cada país tenía algún museo que conservaba estos elementos de técnica, ¿no? Otra cosa fueron los museos de ciencia que nosotros conocemos, que no sé, como el de la Caixa, como en España hay muchos que son experiencias de ciencia. El primer gran museo de este tipo fue el Palais de la Découverte, y por fin en 1980, 60 y pico, empezaron a crear otro tipo de museos, que eran los museos industriales. ¿Qué pasó? Es decir, después de la guerra hay otro cambio histórico, que Alain Touraine, que era un pensador francés,
lo definió como la sociedad postindustrial. De alguna manera, en este periodo se estaba cambiando la sociedad y podemos decir que durante los 70 acaba, y al menos en nuestro país, acaba toda una casi civilización, que es la ciudad industrial. La burguesía industrial deja de tener el papel que ha tenido, es cambiada, y las personas de mi generación, el año 68 tenía 20 años, de mi generación, digamos, empezamos un cambio del mundo en muchos aspectos. Y este cambio afectó la tecnología, pero afectó todos los aspectos de la sociedad. Pensar pues, en el cambio en la cuestión del mundo femenino, los derechos sociales. Hubo un cambio en todos los aspectos. Y en museología hubo un gran cambio. Y concretamente lo que estamos hablando, lo que vieron una serie de personas, sobre todo de Inglaterra, fue que aquellas fábricas, que muchas aún funcionaban, ya pertenecían al pasado. Y empezó a surgir un movimiento que se llama movimiento de patrimonio industrial, en el cual lo que se pretendía era estudiar y conservar los restos de patrimonio industrial más importantes que habían, porque ya se consideraban que pasaba parte de la historia. Y esto os lo digo porque esto coincide cuando yo en los años 80 empiezo a trabajar en este campo de patrimonio industrial y el campo de museología, que os digo que no era mi campo. Es decir, era ingeniero, estábamos en una crisis, no sé, muy fuerte, actualmente es peor, pero me encontré momentos sin trabajo y pude entrar en el campo de los museos. Entonces, cuando yo ya había tenido la idea en los años 70 de crear un Museo de la Ciencia de Cataluña, cuando entonces reivindicaba en la transición, estábamos reivindicando una serie de instituciones. Esta ya la había creado sobre el papel la Generalitat Republicana, y queríamos este museo tipo ingeniero. Entonces, el cambio, cuando yo empecé a trabajar en los años 80, fue el ver que en otros sitios de Europa pues se estaba desarrollando todo este movimiento y estos museos sobre el patrimonio industrial y sobre la industrialización. Y esto también coincidió con una exposición muy grande que hizo Jordi Nadal, que el otro día pues le pusimos el nombre de nuestro centro de documentación por este motivo. Jordi Nadal empezó a estudiar muy profundamente, y todo su equipo, lo que fue la industrialización de Cataluña. Entonces a nosotros nos sirvió para un poco hacer el esquema de lo que sería la red de museos industriales. Esto un poco, os lo digo, que el museo técnico es un museo que conserva piezas y su evolución, y en cambio el museo industrial es un museo que quiere, de alguna manera, representar los lugares productivos. Tiene una vertiente social que el museo técnico no tiene. Y la mayoría de los museos de nuestra red, por ejemplo, son museos como este, realizados en una sede, en una antigua fábrica que era del ramo. Y esto nosotros hemos podido hacer 20 museos porque Cataluña tiene una característica industrial muy importante, muy diferente a los otros lugares, y por lo cual ha sido posible hacer esta red, que aún la podíamos aumentar a unos cuantos museos más, que es que en Cataluña, bueno, durante un tiempo, 100 años, fue una isla industrial, y esto quiere decir que digamos, se tuvo que fabricar todo tipo de cosas para satisfacer la sociedad industrial. Hay un ejemplo muy claro que es la harina, y por ejemplo el centro harinero de España era Castilla. Castilla tenían pues los molinos de piedra, que era como se hacía la harina, hasta llegar el método de austrohúngaro, que es lo que podéis ver en Castellón de Ampurias. Y entonces, digamos, aquí se implantó este método que hacía el pan blanco, que antes se llamaba el pan de Viena, antes el pan que hacías con las muelas, el pan que ya llamaríamos integral, y esto se implantó. Entonces, es decir, a pesar de que el trigo estaba en Castilla, la capital